Los secretos que escondía el Imperio Romano. Bienvenidos, queridos oyentes, a otro episodio de Dormi Historias. Hoy nos sumergiremos lentamente en la misteriosa y fascinante historia del Imperio Romano. La grandeza de Roma, con sus vastas ciudades, ejércitos poderosos y políticas intrincadas, ha sido el tema de innumerables estudios y relatos, pero hay aspectos de esta civilización que, por diversas razones, fueron olvidados, ocultados o simplemente no fueron entendidos por la mayoría de las personas. Roma, esa antigua ciudad que nació en las colinas a orillas del río Tíber, se expandió a lo largo y ancho del mundo conocido, y su legado perdura en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Pero detrás de su apariencia de poder, riqueza y orden, existían secretos que pocos conocían y aún menos compartían. Uno de los primeros secretos del Imperio Romano tiene que ver con su origen. Se nos cuenta la leyenda de Rómulo y Remo, los gemelos que fueron criados por una loba y fundaron la ciudad de Roma. Sin embargo, los historiadores romanos como Plutarco sugieren que la verdadera fundación de Roma podría haber sido mucho más compleja y no tan mítica como nos han contado. Algunos estudios apuntan a que Roma pudo haber surgido de una serie de pequeños asentamientos que fueron unidos lentamente por tribus latinas, etruscas y sabinas, pero estos detalles, por razones que quizás nunca sepamos, fueron olvidados a lo largo del tiempo. Otro de los secretos que Roma guardaba estaba relacionado con su famoso ejército. El ejército romano fue la base de la expansión imperial, pero muchos no saben que, a pesar de su estructura aparentemente impenetrable, el imperio también dependía de una red secreta de espías, conocidos como los Frumentari. Esta red de agentes secretos era responsable de recolectar información vital sobre los enemigos y, lo más interesante, también vigilaban a los propios ciudadanos romanos. De hecho, durante los reinados de emperadores como Tiberio y Nerón, el Imperio Romano se vio sumido en una especie de paranoia en la que nadie podía estar completamente seguro de quién era amigo o enemigo. Los Frumentari no solo recolectaban información de los territorios conquistados, sino que también se infiltraban en las clases altas de la sociedad romana, vigilando a los nobles y descubriendo conspiraciones antes de que éstas pudieran materializarse. Pero si hay algo que definió a Roma fue su arquitectura. Roma construyó monumentos impresionantes que han perdurado a través de los siglos: el Coliseo, las termas de Caracalla, el Panteón. Todos ellos son ejemplos de la increíble destreza de los ingenieros romanos. Sin embargo, pocos conocen los secretos de las construcciones subterráneas de Roma. Muchos de los edificios más grandes y majestuosos de la ciudad estaban conectados por una red de túneles y cámaras ocultas. Algunos de estos túneles fueron utilizados para propósitos prácticos como la conducción de agua a través de los acueductos, pero también servían como refugios secretos en tiempos de guerra. Incluso se cree que bajo el Coliseo existían laberintos que albergaban a los gladiadores y animales salvajes antes de cada combate. Estos secretos subterráneos permitieron a Roma mantenerse como una potencia mundial durante siglos. Otro aspecto que a menudo se olvida es la fascinante red de comercio que mantenía Roma unida con el resto del mundo conocido. Las rutas comerciales que conectaban a Roma con lugares lejanos como Egipto, la India y China eran vitales para el imperio. Roma no solo importaba especias, seda y piedras preciosas, sino que también enviaba su propia cultura y tecnología a otros rincones del mundo. Un ejemplo de esto fue la creación del plomo romano, un tipo de aleación metálica muy resistente que Roma utilizó para fabricar acueductos, monedas y otros objetos. Este metal tenía propiedades tan duraderas que, siglos después de la caída de Roma, aún se podía encontrar en las antiguas ciudades romanas. Algunos historiadores sostienen que Roma sabía más sobre la manipulación de metales que el resto del mundo en esa época, pero estos secretos de metalurgia fueron celosamente guardados. Y es que Roma, detrás de su poder militar y su grandiosidad, también tenía aspectos oscuros. Durante el reinado de algunos emperadores, como Calígula o Nerón, se dice que existían rituales secretos dedicados a los dioses oscuros, ritos que involucraban sacrificios, cultos prohibidos
y reuniones clandestinas de las que casi no hay registro. Estos rituales, aunque en su mayoría fueron condenados por la sociedad romana, indicaban un lado oculto del imperio que la mayoría prefería ignorar. A medida que el imperio romano crecía, también lo hacía la complejidad de sus instituciones. En Roma no solo existían senadores y emperadores, sino también una red de poderosos actores detrás de escena que influían en las decisiones políticas. Entre ellos se encontraban las matronas romanas, las mujeres de la alta sociedad que, aunque no tenían un poder político formal, manejaban una considerable influencia detrás de las puertas cerradas de sus hogares. Estas mujeres eran las responsables de muchas de las alianzas familiares y matrimonios estratégicos que aseguraban la supervivencia de la clase alta romana. Roma, sin embargo, no solo fue famosa por sus victorias y conquistas. En la intimidad de sus casas y palacios se practicaba una especie de cultura del hedonismo y la indulgencia que sorprendió incluso a los contemporáneos. Las fiestas y banquetes romanos, llenos de manjares exóticos, vino y especias de tierras lejanas, escondían un lado oscuro. Los emperadores y aristócratas romanos disfrutaban de un estilo de vida lujoso, pero también mantenían secretos relacionados con la esclavitud, los abusos de poder y la corrupción que, aunque bien conocidos, fueron a menudo ignorados por la mayoría de los ciudadanos. De hecho, los esclavos no solo trabajaban en las casas, en las minas o en los campos, sino que también servían como espías y informantes dentro de la sociedad romana. En un sistema tan estratificado, la información era poder, y los esclavos se convirtieron en piezas clave en el intercambio de secretos entre los ciudadanos y el imperio. Y al caer la noche, la oscuridad de Roma ocultaba aún más secretos. La ciudad de Roma, con sus luces titilantes y sus calles laberínticas, guardaba en sus rincones oscuros las huellas de intrigas políticas, luchas de poder y secretos prohibidos. Roma no solo era un imperio de grandes victorias, sino también un imperio de secretos, misterios y conspiraciones que fueron enterrados a lo largo de los siglos. Continuando con el enigma de Roma, llegamos a una de las facetas más misteriosas del imperio: su intrincado sistema de comunicaciones. Roma, como la superpotencia que fue, necesitaba un sistema para mantener el control de sus vastos territorios, y la forma en que lo lograron fue tan eficiente que incluso hoy en día se considera un modelo de organización. Los romanos desarrollaron un sistema de correos que les permitió enviar cartas y órdenes por todo el imperio, un sistema sorprendentemente rápido para la época. Estos mensajeros, conocidos como cursus publicus, eran responsables de trasladar información entre las distintas partes del imperio y sus rutas recorrían miles de kilómetros. Los romanos, gracias a su dominio de las infraestructuras, construyeron una red de caminos que les permitió realizar estos viajes de manera eficiente. Pero incluso dentro de este sistema de comunicaciones existían secretos que solo unos pocos podían comprender. Los cursus publicus no solo transportaban mensajes oficiales, sino también información más sensible. Entre ellos, existía una red secreta de mensajeros que se encargaban de entregar mensajes cifrados a los más altos funcionarios del imperio. Estas comunicaciones codificadas, aunque nunca fueron completamente desveladas, se basaban en complejas formas de cifrado que solo los agentes más capacitados podían descifrar. Los detalles de estos sistemas de cifrado siguen siendo en parte un misterio, pero es evidente que Roma fue pionera en la creación de códigos secretos para asegurar la privacidad de sus mensajes más sensibles. Mientras todo esto ocurría, las grandes obras de ingeniería de Roma seguían siendo una maravilla, pero hay algo que pocos conocen sobre los famosos acueductos romanos, esas estructuras imponentes que traían agua fresca a la ciudad. Los acueductos no solo servían para abastecer a la población, sino que, en ocasiones, servían como rutas secretas para el transporte de bienes y personas a través de los túneles subterráneos de Roma. Estas vías ocultas no solo permitían a los romanos evitar las multitudes, sino que también jugaban un papel fundamental durante las guerras y disturbios. Algunos historiadores han descubierto que los primeros cristianos, perseguidos por el imperio, se refugiaban en estos túneles y usaban las antiguas infraestructuras para escapar de sus perseguidores.
Además, a lo largo del Imperio Romano había una cierta fascinación por lo que se podría llamar arte oculto. Los romanos no solo eran expertos en arquitectura y escultura, sino que también tenían una profunda apreciación por las figuras simbólicas que usaban en sus construcciones. En muchos templos, palacios y otras edificaciones se pueden encontrar inscripciones y símbolos que ocultaban mensajes secretos. Algunos de estos símbolos se utilizaban para rendir homenaje a dioses y espíritus, mientras que otros eran parte de rituales esotéricos reservados solo para aquellos que comprendían el significado detrás de ellos. El culto a los dioses romanos, por ejemplo, no siempre era un acto público y abierto. Existen relatos de rituales secretos y misteriosos que se realizaban en las sombras, donde solo los iniciados podían participar. Uno de estos cultos fue el de Mithras, una de las religiones de misterio que se expandieron durante el Imperio Romano. El culto de Mithras se llevaba a cabo en templos subterráneos conocidos como Mithraeum, a menudo construidos en las catacumbas de Roma. Estos templos, ocultos bajo la tierra, eran lugares de iniciación, donde los adeptos pasaban por una serie de pruebas simbólicas que representaban la lucha contra las fuerzas oscuras. Lo que es fascinante sobre estos cultos es que, aunque eran profundamente secretos, llegaron a tener una gran influencia en la sociedad romana, especialmente entre los soldados romanos, quienes, por su disciplina y lealtad, veían en Mithras un dios protector. A lo largo de los siglos, el culto de Mithras se mantuvo en secreto, y sus ritos y creencias se transmitieron solo entre aquellos que demostraban ser dignos. Roma también fue un imperio de secretos políticos. Muchos emperadores y figuras poderosas, como los miembros de la dinastía Julio-Claudia, ocultaban sus intenciones y estrategias detrás de una cortina de ilusiones. Las intrigas palaciegas eran moneda corriente, y en los pasillos del poder se susurraban rumores de traiciones, asesinatos y conspiraciones. Las intrigas no solo estaban limitadas al ámbito de los emperadores, sino también entre los senadores, quienes competían por ganar favor y poder, a menudo manipulando a las masas romanas para lograr sus fines. Estos secretos políticos eran tan profundos que incluso los historiadores de la época apenas lograban desentrañarlos, ya que los detalles más oscuros se mantenían bajo llave, ocultos en los archivos del Senado o en las arcas privadas de los más poderosos. Un ejemplo de esta intriga fue la famosa conspiración de los Pisones, un intento de asesinato del emperador Nerón, que se gestó en las sombras de Roma. Aunque el complot fue descubierto antes de que pudiera llevarse a cabo, demuestra cómo los secretos políticos y las traiciones eran parte integral de la vida en la corte imperial. Nerón, conocido por sus excesos y su paranoia, emprendió una serie de purgas contra aquellos que sospechaba de traición, lo que hizo aún más misterioso el mundo del poder romano. En muchas ocasiones, los secretos políticos no solo amenazaban a los emperadores, sino a toda la estructura de la sociedad romana. Sin embargo, a pesar de todos estos secretos y misterios, lo que más sorprende al final de la historia del Imperio Romano es la forma en que esta civilización, que parecía invencible, terminó desmoronándose, no solo por invasiones externas, sino también por sus propios fallos internos, por las grietas que los secretos, las conspiraciones y las corrupciones habían creado en su base. El Imperio Romano, con todo su esplendor y grandeza, guardaba secretos que nunca fueron revelados por completo, y hoy seguimos buscando respuestas a aquellos enigmas que nunca nos contaron. A medida que el Imperio Romano avanzaba hacia su apogeo, no solo lo hacía en poder y territorio, sino también en el ámbito cultural y artístico. Sin embargo, detrás de esta grandiosidad existían elementos en la vida cotidiana de los romanos que quedaban cuidadosamente ocultos. Uno de esos secretos es el de la vida privada de los emperadores, especialmente durante los periodos de decadencia. Aunque figuras como Augusto y Trajano son recordadas como líderes fuertes y capaces, hubo otros emperadores que vivieron bajo el peso de sus propios miedos y paranoias. Un ejemplo claro es el emperador Comodo, hijo de Marco Aurelio.
Cómodo se dejó llevar por sus deseos y pasiones, sumergiéndose en un mundo de excesos y excentricidades. Muchos relatos de la época nos cuentan cómo, a menudo, se vestía como Hércules, participaba en combates de gladiadores y organizaba eventos extravagantes en los que se mostraba como un semidios. Pero los secretos de la vida de los emperadores no solo se limitaban a sus excentricidades. Los emperadores romanos también vivían bajo una constante amenaza de conspiración. La corte imperial era un campo de batalla constante, no solo en términos de política, sino también de supervivencia. Los atentados eran comunes y muchos emperadores fueron derrocados o asesinados por aquellos que deseaban tomar su lugar. Pero lo que rara vez se menciona es cómo en muchos casos los mismos senadores y funcionarios cercanos al emperador se veían envueltos en intrigas para ganar poder, a veces incluso conspirando en secreto con los enemigos del imperio. Era un mundo donde la lealtad era efímera y el secreto y la traición jugaban papeles esenciales en la preservación o caída de un reinado. De hecho, la vida secreta de la nobleza romana era, en muchos aspectos, tan compleja como la política imperial. Las familias más poderosas de Roma, como los Julio Claudios o los Flavios, mantenían secretos de sangre que influían en su ascenso y caída. El sistema de patronazgo, por ejemplo, era una red secreta de favores y alianzas que permitían a ciertos individuos acceder a posiciones de poder. Muchos de los senadores romanos no eran simplemente figuras de autoridad, sino piezas clave en una red de relaciones complicadas donde la influencia personal y las conexiones familiares eran tan importantes como el propio mérito. Pero mientras los grandes secretos se tejían en los palacios y en las altas esferas del poder, la vida en las calles de Roma era igualmente fascinante. Aunque Roma estaba llena de arte, cultura y avances tecnológicos, las clases más bajas de la sociedad romana también vivían en sus propios mundos secretos. Los esclavos, por ejemplo, jugaban un papel vital en el Imperio romano, y aunque su vida era en su mayoría opaca para los romanos libres, en muchos casos ellos eran los verdaderos artífices del funcionamiento diario de la ciudad. Se dice que los esclavos se organizaban en grupos secretos, creando redes de comunicación clandestinas que les permitían resistir o incluso escapar de la brutalidad de sus amos. Aunque estas historias no siempre han llegado hasta nosotros, los fragmentos que se conservan muestran cómo, incluso en los rincones más oscuros de Roma, existía un espíritu de resistencia. Y es que Roma, como la mayoría de las civilizaciones antiguas, no era simplemente un lugar de conquista y gloria. También era un espacio donde se entrelazaban secretos de todo tipo, secretos de amor, de poder, de supervivencia. En las villas de la aristocracia se hablaba en susurros de amores prohibidos, de relaciones ocultas y de alianzas secretas que decidían el curso de la política romana. La vida amorosa en Roma, aunque estaba gobernada por estrictas normas sociales, también tenía su propia sombra de misterio. Los amores entre senadores y las mujeres de la nobleza eran a menudo secretos, mantenidos fuera del ojo público, y solo algunos detalles llegaban a la historia a través de rumores o las ocasionales revelaciones de cronistas curiosos. Un aspecto particularmente interesante de la vida cotidiana de Roma era la forma en que los romanos veían y practicaban la religión. Si bien es cierto que el Imperio Romano era famoso por su panteón de dioses, muchos romanos practicaban cultos privados basados en creencias personales o en prácticas esotéricas que no se conocían de forma abierta. Algunos historiadores sugieren que existía una conexión entre estos cultos privados y las religiones misteriosas de Oriente, como el culto de Isis, que se encontraba en Egipto, o el culto de Mitras, del que ya hablamos. Estos cultos no solo ofrecían consuelo espiritual, sino que en muchos casos proporcionaban una forma de poder oculto, un modo de conexión con fuerzas superiores que no estaban al alcance del ciudadano común. Uno de los secretos más fascinantes y menos discutidos de Roma es el de los oráculos y las profecías. Durante siglos, los romanos consultaban oráculos, adivinos y sacerdotes para tomar decisiones importantes. Sin embargo, muchos de estos mensajes y visiones eran interpretados en secreto, lejos del público, por personas de confianza dentro de la corte imperial.
Aunque se nos cuenta que Roma tomaba sus decisiones de manera lógica y organizada, en realidad muchos emperadores confiaban en la interpretación de señales divinas, lo que influía enormemente en sus políticas y decisiones bélicas. Lo curioso es que las decisiones políticas y militares de Roma no siempre eran el resultado de un análisis frío y calculado. A menudo dependían de la percepción de los augurios y las interpretaciones de los augures. Sacerdotes especializados en leer los signos de los dioses jugaban un papel decisivo en el destino del imperio. Estos signos no solo se observaban en los cielos, sino también en las entrañas de los animales sacrificados, y el curso de una guerra o de un cambio de emperador podía depender de la interpretación que se diera a una señal aparentemente insignificante. Y aunque estas prácticas parecieran pertenecer al pasado, en realidad el Imperio Romano nunca estuvo completamente alejado de la superstición y lo místico. Las creencias ocultas y los secretos de las religiones privadas seguían estando presentes en todos los niveles de la sociedad romana, desde los gladiadores hasta los senadores. La historia de Roma está llena de monumentos grandiosos y batallas épicas, pero también de sombras, de misterios que solo unos pocos tuvieron el privilegio de conocer. A medida que Roma alcanzaba nuevas fronteras, tanto territoriales como culturales, la complejidad de sus secretos crecía, tejiendo una red de poder, conspiraciones y tradiciones misteriosas que perduraron durante siglos. En lo que respecta al arte y la arquitectura, uno de los secretos más grandes de Roma fue su capacidad para incorporar y adaptar influencias extranjeras, sin que esto fuera evidentemente percibido por el pueblo romano. Aunque la arquitectura romana es famosa por su grandeza y sus ingeniosas innovaciones, como el uso del arco y la cúpula, muchos de sus estilos y conceptos provienen de civilizaciones como los griegos y los etruscos. Sin embargo, los romanos no eran solo grandes imitadores, transformaban, adaptaban y ocultaban esas influencias de una manera que parecía completamente original. Roma, como la poderosa ciudad que era, construía sobre las tradiciones antiguas, pero también las escondía detrás de su propio rostro imponente. Por ejemplo, el Panteón de Roma, una de las estructuras más impresionantes que aún permanece en pie, es en gran parte una creación inspirada en los templos griegos, pero con un toque romano. La famosa cúpula del Panteón, que fue la mayor cúpula de hormigón no armado en el mundo hasta el Renacimiento, es un testamento de la habilidad romana. Sin embargo, pocos saben que el diseño de este edificio está lleno de simbolismos secretos, con detalles que no fueron revelados abiertamente por los arquitectos. Los romanos utilizaban la geometría y las proporciones no solo como una cuestión estética, sino como una forma de reflejar su dominio sobre el universo y la naturaleza. Cada línea, cada ángulo, cada espacio vacío tenía un propósito oculto, ligado al poder divino y la estructura del cosmos. Estos secretos arquitectónicos y simbólicos fueron cuidadosamente preservados por los sacerdotes y arquitectos romanos, quienes transmitían sus conocimientos solo a aquellos que consideraban dignos de entenderlos. Mientras tanto, en la vida cotidiana de los ciudadanos romanos también existían secretos que pocos se atrevían a compartir. En sus jardines, en sus hogares, en las tabernas y mercados, los romanos llevaban una vida repleta de supersticiones, rituales y creencias que no se compartían abiertamente con los demás. A pesar de la apariencia de una ciudad organizada y ordenada, Roma estaba impregnada de una serie de prácticas ocultas que solo aquellos que se encontraban en las sombras de la sociedad conocían. Estos secretos eran transmitidos de generación en generación, pasando desapercibidos en la vida pública. Uno de los aspectos más interesantes de estos secretos es la forma en que los romanos veían la muerte. Aunque el Imperio Romano tenía una religión oficial, con dioses conocidos y venerados por todos, existía una corriente subterránea de creencias vinculadas a los espíritus y a la vida después de la muerte. Los romanos creían en la existencia de una vida más allá de la muerte, pero este concepto estaba lleno de matices que a menudo se mantenían ocultos. Muchos romanos creían en la reencarnación,
o en la existencia de un alma que viajaba a través de diferentes cuerpos y épocas, pero esta idea no era aceptada de manera pública, ya que contradecía a las enseñanzas de la religión estatal. Esta creencia en el ciclo eterno de la vida y la muerte estaba especialmente arraigada en las clases más bajas, quienes a menudo recurrían a prácticas esotéricas para intentar conectar con los espíritus de sus antepasados y obtener protección en la vida y en la muerte. Para los ciudadanos romanos comunes, la muerte no solo era un final físico, sino el comienzo de un viaje hacia otro plano. Las tumbas y mausoleos romanos, especialmente aquellos de las familias más poderosas, estaban decorados con inscripciones secretas y símbolos que solo los iniciados podían entender. Estos símbolos eran utilizados para proteger el alma del difunto y garantizar su transición al más allá, un viaje que debía ser guiado por los dioses. La forma en que los romanos trataban a los muertos y su conexión con el otro mundo era un aspecto crucial de la vida romana, pero muy pocos conocían los detalles ocultos de estos rituales. Sin embargo, los secretos más oscuros del Imperio Romano quizás radicaban en su política exterior y en la forma en que Roma expandía su poder. A menudo, Roma no solo se expandía por la fuerza militar, sino que también utilizaba una estrategia diplomática profundamente secreta. Los romanos sabían que para conquistar un territorio no bastaba con una simple invasión. También necesitaban ganarse a las élites locales y asegurar su lealtad. A través de matrimonios políticos, pactos secretos y el uso de recursos económicos, Roma tejía una red de alianzas que fortalecía su control sobre las regiones conquistadas. Pero todo esto se hacía en las sombras, sin que los ciudadanos romanos tuvieran una comprensión clara de cómo funcionaba el imperio en sus fronteras. Lo más intrigante es que Roma también mantenía relaciones secretas con civilizaciones lejanas. Aunque los romanos tenían un vasto conocimiento de los pueblos de Asia Menor, Egipto y el norte de África, lo que pocos sabían es que también mantenían comunicaciones secretas con territorios más distantes como la India y China. Las rutas comerciales, conocidas como la Ruta de la Seda, conectaban Roma con el este, pero estas relaciones no se limitaban solo al comercio. Los romanos estaban interesados en las tecnologías, las filosofías y las creencias de estos pueblos lejanos, y a menudo buscaban ocultar sus descubrimientos de manera que no desestabilizaran el equilibrio de poder dentro del imperio. Algunos historiadores sugieren que los romanos conocían mucho más sobre la medicina, la astronomía y la filosofía de lo que nos han dejado saber. Existen relatos que indican que Roma intercambiaba conocimientos secretos con culturas como la China, que en ese entonces poseía una comprensión avanzada de la astrología y la medicina herbal. Sin embargo, estos conocimientos fueron cuidadosamente guardados por los romanos, ya que su descubrimiento por parte del público romano podría haber alterado la percepción del mundo de los ciudadanos. A medida que Roma se expandía y conquistaba más territorios, la necesidad de mantener el control sobre las vastas regiones también trajo consigo la creación de una red de espionaje altamente sofisticada. Los agentes secretos romanos, aunque conocidos por pocos, desempeñaron un papel crucial en la preservación del poder imperial. Los frumentarii, como mencionamos anteriormente, no solo se encargaban de la logística del imperio, sino que también operaban como una red secreta de espionaje, infiltrándose en comunidades y territorios lejanos para asegurar que el control de Roma nunca fuera amenazado. Sus métodos eran tan eficaces que durante siglos Roma logró mantener su estabilidad incluso en tiempos de gran turbulencia política. A medida que Roma se consolidaba como una potencia mundial, su influencia se expandía a territorios cada vez más distantes, llevando consigo tanto su cultura como sus secretos. Sin embargo, mientras el imperio crecía, también lo hacían sus problemas internos. La complejidad del Imperio Romano, con su vasto territorio y sus muchas culturas y pueblos diferentes, requería una gestión extremadamente delicada. Para mantener el control, Roma adoptó tácticas que a menudo eran poco conocidas, incluso entre sus propios ciudadanos. Uno de los aspectos más secretos del Imperio Romano era su red de
espías e informantes. Aunque es bien conocido que Roma tenía una vasta burocracia, lo que muchos no saben es que su éxito en el control de territorios distantes se debió en gran parte a una intrincada red de espionaje. Los frumentari, como ya hemos mencionado, no solo cumplían funciones de mensajeros, sino que también se encargaban de obtener información sobre los enemigos de Roma, así como sobre la posible disidencia dentro de sus propios dominios. Además, el imperio no solo dependía de estos agentes secretos dentro de sus fronteras, sino también de la colaboración con figuras locales en las regiones conquistadas. Lo más fascinante de esta red es que los frumentari no solo se ocupaban de la recopilación de información, sino que también intervenían en situaciones de alta política. Muchos emperadores, conscientes de las intrigas palaciegas y los riesgos de traiciones, confiaban en esta red de espionaje para mantener el orden dentro de sus cortes. Las actividades de los frumentari eran tan secretas que incluso los senadores y altos funcionarios del imperio no siempre sabían quién estaba trabajando para Roma y quién estaba, en realidad, espiando para otros intereses. Una de las figuras más notorias que aprovechó esta red de espionaje fue el emperador Tiberio. Durante su gobierno, Tiberio construyó un sistema de vigilancia tan minucioso que se convirtió en un símbolo de la paranoia imperial. Se cree que en los últimos años de su reinado, Tiberio llegó a vivir casi aislado, rodeado únicamente de sus espías y confidentes, y que las decisiones políticas más cruciales se tomaban a través de esta red secreta de información. A pesar de su poder absoluto, Tiberio no confiaba en casi nadie, y esa desconfianza llevó a una serie de purgas y asesinatos dentro de la alta nobleza romana. Los nombres de muchos de los traidores reales siguen ocultos, ya que las víctimas eran a menudo acusadas sin pruebas, simplemente en base a rumores filtrados por los agentes secretos de la corte. Además de la red de espionaje imperial, otro secreto oscuro de Roma era su administración de la esclavitud. Si bien la esclavitud era una institución ampliamente conocida y aceptada en Roma, pocos entendían el alcance y la organización de este sistema. Los esclavos no solo trabajaban en los hogares de las élites, sino que también eran esenciales en las minas, en las grandes construcciones y, en algunos casos, en el ejército. La cantidad de información que poseían estos esclavos, sobre todo los que trabajaban en las altas esferas, era monumental y en muchos casos Roma dependía de los esclavos informantes para descubrir conspiraciones dentro de las familias aristocráticas. Aunque estos esclavos no tenían poder formal, a menudo influían en las decisiones que se tomaban en los pasillos del poder, actuando como ojos y oídos del imperio. A pesar de su condición subyugada, los esclavos a menudo lograban obtener conocimientos secretos sobre las políticas y estrategias de los patricios, lo que les permitía, en ocasiones, intervenir de maneras inesperadas en el destino del imperio. Los esclavos, sobre todo aquellos que servían a los oficiales más cercanos al emperador, se encontraban en posiciones clave para obtener información privilegiada. Y lo que es más interesante aún, algunos de estos esclavos lograron manipular la información que filtraban, creando redes de influencia que podían poner en jaque a la propia clase dirigente de Roma. Sin embargo, estos secretos de espionaje y traición no se limitaban solo a las cortes y las casas de los ricos. También formaban parte integral de la vida cotidiana en Roma. En los mercados, en las tabernas, en los foros, los rumores se tejían como una red invisible que influía en la opinión pública. Si bien Roma tenía un sistema de justicia bien estructurado, los plebeyos y las clases bajas a menudo dependían de las leyendas urbanas y de las historias secretas que circulaban en la ciudad para comprender el estado real de las cosas. Los rumores sobre los emperadores, las intrigas entre los senadores y las conspiraciones dentro de las familias patricias se convertían en relatos populares a menudo exagerados, pero que reflejaban el clima de desconfianza que dominaba la política romana. Lo más interesante de todo esto es cómo, en un imperio tan vasto y tan aparentemente ordenado, los secretos seguían jugando un papel esencial en el mantenimiento del poder. Los ciudadanos romanos, aunque estaban rodeados de una estructura imponente de leyes, ejército y burocracia, vivían en un entorno de desconfianza mutua.
Los emperadores y las élites romanas mantenían secretos unos con otros, mientras que los plebeyos a menudo recurrían a rumores y supersticiones para dar sentido a los misterios que los rodeaban. Otro de los secretos más cautivadores de Roma es el de la religión romana. Si bien todos conocemos a los dioses del panteón romano, como Júpiter, Juno y Marte, existen aspectos mucho más misteriosos de la religión romana que fueron cuidadosamente ocultos a la mayoría de la población. Los rituales más secretos eran reservados solo para los sacerdotes más altos y las familias más poderosas, y no se transmitían públicamente. Estos rituales estaban ligados a la política del imperio y algunos de ellos, se cree, estaban directamente relacionados con las decisiones que tomaban los emperadores. Por ejemplo, el Sacrum del emperador, un ritual en el que el emperador era consagrado como una figura divina. Era algo que se realizaba en secreto con la presencia de solo unos pocos testigos selectos. Se dice que el emperador se sometía a una serie de ceremonias secretas en las que se le vinculaba con los dioses, asegurando su favor para las decisiones que tomaba a nivel imperial. Estos rituales eran fundamentales para que el emperador mantuviera su estatus y poder, pero lo que pocos sabían es que detrás de estas ceremonias se encontraban creencias y prácticas que no solo eran ajenas a la gente común, sino que estaban diseñadas para consolidar el poder de una sola persona, el emperador. En muchos casos, estos rituales eran usados como una forma de manipulación política, un medio para asegurar que el poder imperial se mantuviera intacto, incluso a través de las crisis más profundas. Al acercarnos al final de este recorrido por los secretos mejor guardados del Imperio Romano, es imposible no sentir una mezcla de asombro y reflexión sobre el poder, la intriga y las oscuras complejidades que definieron a una de las civilizaciones más poderosas de la historia, Roma, esa ciudad que nació de la leyenda, que conquistó territorios lejanos y cuya influencia sigue viva hoy en día. No solo dejó un legado visible en sus monumentos, en sus leyes, en sus conquistas, sino también en los secretos que enterró con ella. El final de Roma, la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, fue tan dramático como su ascenso, y aunque muchos aspectos de su desmoronamiento son conocidos, como las invasiones bárbaras y la inestabilidad interna, hay un secreto que pocos mencionan: la corrupción y la decadencia de las mismas instituciones que hicieron grande a Roma. Aquellos secretos que una vez fueron cuidadosamente guardados en las altas esferas del poder, que se transmitían entre conspiradores, espías y emperadores, comenzaron a filtrarse en las grietas del imperio. Las mismas tácticas de intriga y espionaje que una vez mantuvieron unido a Roma también contribuyeron a su caída, cuando los cimientos de confianza y lealtad entre sus líderes se desmoronaron. Los emperadores de Roma, al final, se convirtieron en figuras atrapadas entre los recuerdos de un imperio glorioso y las realidades de un sistema que ya no podía sostenerse. La desconfianza mutua, la constante vigilancia y las conspiraciones, que una vez fueron la base de la estabilidad, terminaron destruyendo lo que quedaba de la grandeza romana. El sistema de espías y agentes secretos que había permitido a Roma controlar territorios lejanos y mantener su poder también fue incapaz de evitar que las fuerzas internas y externas la desgastaran. Y así, los secretos del Imperio Romano, aquellos que habían sido celosamente guardados por siglos, finalmente se disolvieron en el caos y la anarquía. Pero a pesar de la caída del Imperio de Occidente, el legado de Roma no desapareció por completo. Su influencia perduró en el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, que continuó durante casi 1000 años más. Además, las estructuras políticas, legales y culturales de Roma sentaron las bases de muchas de las civilizaciones que seguirían. Los secretos de Roma, por más oscuros o ocultos que fueran, se filtraron en las sociedades posteriores, influyendo en el Renacimiento, en la formación de las naciones tan modernas y de alguna manera en la forma en que entendemos el poder y la política hoy en día. Al final, los secretos de Roma, como los de todas las grandes civilizaciones, nos invitan a reflexionar sobre el costo del poder. Los romanos, con su habilidad para manipular, controlar e incluso esconder la verdad,
nos dejaron una lección invaluable, que el poder absoluto, aunque aparentemente inquebrantable, está siempre sujeto a la fragilidad humana. Los secretos, como el tiempo, no perdonan. Y a medida que el Imperio Romano cayó en las sombras de la historia, esos secretos se perdieron en los ecos del pasado, esperando ser descubiertos solo por aquellos que se atrevan a adentrarse en los oscuros pasillos de la historia. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por los secretos del Imperio Romano, un imperio que, a pesar de sus grandezas y victorias, nunca estuvo completamente libre de oscuridades y misterios. En su caída, encontramos la verdad universal de que incluso las civilizaciones más poderosas tienen sus grietas, y que la historia, en sus rincones más oscuros, guarda los secretos que solo el tiempo puede revelar. Este es el final de nuestra historia de los secretos romanos. Espero que hayas disfrutado este viaje hacia los aspectos menos conocidos de la antigua Roma. Si alguna vez deseas regresar y explorar más historias fascinantes, no dudes en regresar a Dormi Historia. Hasta la próxima, y que tengas una noche tranquila y llena de sueños.